Bienvenidos. Esto es Verdades Ocultas por 104.9 Estéreo Amor, doble canal de bendición. Muy bien, vamos a dar paso ahora también para que Frederick pueda compartirnos su visión en esta mañana. Así que, señor Goodman, bienvenido también a la participación. No sé qué quiere aportar, qué quiere añadir a lo que su padre ha comentado. Si hay algo que usted también quisiera acotar, exaltar sobre este particular, ya puede conectar hoy sí su micrófono. Hoy sí, mañana no. No, pues, es que cuando su padre está hablando, se mete en su micrófono. Adelante. Bueno, no, yo no voy a volver a lo que ya está dicho. Me No, quiero por eso centrar, por quiero ejemplo. añadir o algo que quieras aportar. Bueno, por ejemplo, hace un rato mencionó la importancia de tener en consideración los símbolos, ¿sí? Mm, Uno de los ejemplos es que la palabra olivo en hebreo, seit o sait, numéricamente, o sea, utilizando gematría, uno de los sistemas de las dos vertientes de la cábala sencilla o simple, es 417, que es el mismo significado de lo que uno podría definir en hebreo como nirfalano, que quiere decir nos sanó. Lo que significa detrás es una ¿Qué quiere alusión decir qué? Perdón, a dijiste. algo de limpieza interior. Nos sanó, Ah, nos ¿sí? sanó. Ok. Y si miramos el simbolismo del olivo, se utiliza casi siempre a la unción, pero no la unción desde el punto de vista evangélico. Unción se refiere primero en la cultura, desde el punto de vista cultural, a elegir a una persona, eh, ¿cómo se podría decir? Simbolizar o definir el carácter de su dignidad a través de cómo se le ungía, pero cuando ya nos vamos a la parte psicológica, la persona era untada en el sentido de que se le aplicaba algo que representaba que la persona estaba integrada en determinada cosa. Desde el punto de vista, por ejemplo, cultural, porque también hay que considerar la antigua Grecia, griega, para ellos era un símbolo de sabiduría y de prudencia. Es más, la palabra olivo en griego era Elaya y Elías en hebreo es Eliau. O sea, hay que comprender también que el Espíritu Santo constantemente desde los inicios del tiempo utiliza la lengua y los sonidos, los símbolos, para introducir elementos en el subconsciente, para educar a la mente. En consecuencia, están dando a entender que Elías es un símbolo de unción ya en sí. O sea, aquí la discusión creo que no gira en torno a Elías, a Eliab. Eso lo estaba diciendo antes mi padre. Se trata de Elías, aquí no hay discusión. La cuestión es, por ejemplo, sobre Moisés, ¿no? Bueno, eso por un lado. Otro aspecto, y ahora voy a mencionar lo de Moisés, que el olivo tenía el componente cultural más amplio que significaba paz o la paz, un estado de paz. El curso de milagros nos dice que la paz en realidad es la comprensión de que estamos en Dios y que nada nos puede afectar. O sea, es ese estado de conciencia en el que comprendes que simplemente las cosas ocurren, estabas en ese estado y no hay nada que te tenga que afectar o nada va a ocurrir que no esté dentro del guión del Espíritu Santo. Oye, una Entonces, parte ahí. Fíjate qué es lo que yo le decía a tu papá. Qué bueno que introduces ese elemento, porque eso es lo que yo le decía a tu papá. El hecho de compenetrarte, de sumergirte en el conocimiento de estas cosas, en el entender de estas cosas, por lo menos en mi vida particular, empezaron a provocar eso que tú dices que menciona el curso de milagros, esa integración con el uno, el entender que todo está bien, todo es para bien, todo es parte de, ya hay un plan, ya hay un propósito, tranquilo. O sea, eso empezó a ayudarme a mí a verlo de esa manera. Y cuando tú lo mencionas, digo, magnífico, porque en realidad es ahí donde yo siempre he repetido esta frase de Apocalipsis, cuando Apocalipsis dice, bienaventurados los que leen la palabra de esta profecía. O sea, la gente realmente
y cuando ignora esto porque tiene miedo, porque no quiere enfrentar, lo que sea, tarará, tarará, está dejando de adquirir algo, una porción muy importante de integrar a su corazón, y es eso mismo que tú estás diciendo. Mira lo que dice Jessica y luego ya te dejo. Dice Jessica Valladares, para sacar el aceite de oliva hay que triturar las aceitunas. Jesús fue pasado por prueba en el monte de los olivos. Los 2 olivos serán probados durante la tribulación. Para tener una victoria debemos ser pasados por tribulaciones. O sea, bien, pero quería compartir esto a Jessica, pero a lo que voy yo era eso que tú dices, esa integración a ese estado de paz cuando realmente tú descansas en todo eso que Jesús dijo, que los árboles, que los pajaritos, que trará, trará, tranquilos, y luego ves la visión apocalíptica, y luego ves para dónde va, cuál es el objetivo, qué es lo que viene, el propósito, esas cosas que dice tu papá, que van a traer esa justicia, que van a desnudar cuando lees el libro de Enoch y te dice tranquilos, serán juzgados, aquellos que han prosperado con la oscuridad tendrán su fin. O sea, es decir, es una integración que al final cuando tú la asimilas en tu corazón, provoca eso que dices, Freddy. Adelante. Pues sí. Otro detalle interesante es que el, los conceptos que a veces nos introducen suelen tener un componente en diferentes áreas. Por ejemplo, la oliva o la aceituna es un símbolo de cierto estado de la materia, del cual se produce, como estaba diciendo Jessica, ¿era? Bueno, aceite de oliva, que es el estado líquido. Sí, Jessica. Si vemos el aceite, okay, el aceite de oliva es un símbolo, ¿sí? Que tiene un color característico. Si nos vamos, por ejemplo, a la antigüedad y pasamos ese elemento a una sustancia cristal, nos lleva al crisólito, ¿sí? El tarshish en hebreo, que tiene el mismo color. Si nos vamos al componente cultural de un metal, nos lleva al oro. Si nos vamos al concepto, por ejemplo, no material, sí nos lleva a la luz, porque todos ellos, cuando estudia uno etimología y cultura, se da cuenta de que se está refiriendo a las mismas cosas con diferentes connotaciones en diferentes ámbitos. Perdón, entonces, igual que cuando dicen la palabra cruz, en griego es la misma, de la misma raíz que el oro. ¿Qué significados tiene? O sea, que uno puede profundizar y dedicar tiempo a todo eso, pero aquí no nos da tiempo de profundizar en todo eso. El punto es comprender que los aspectos arquetípicos o digamos en este caso simbólicos de lo que son las características de un elemento tienen mucho que ver con lo que perdón, con lo que te quiere dar a entender. Y este color interesante que nos quiere, de los que nos quiere hablar, que es una relación similar al color del aceite, ¿sí? Su sustancia, no tanto, sino el color que tiene y su similitud con el oro y su similitud con la luz, es también una característica relacionada con la conciencia y con el despertar de la mente, ¿sí? Con la iluminación en el sentido de la conciencia o la comprensión de las cosas, lo mismo que en otras palabras del curso de milagros es que es la paz de Dios. También otra característica de esto. Ahora, si esto, bueno, a ver cómo lo resumo. Si nosotros nos vamos a la antigüedad, vemos que hubo varias líneas de sucesión en lo que se denominaba la jerarquía de Melquisedec, ¿no? El orden de Melquisedec. Maquiaventa, que fue el que se encuentra con Abraham, después el que es hijo, o digamos, sí, bueno, hijo de Nir, sí, el hermano de Noé, que son los principales de sumos sacerdotes dentro de esa jerarquía, que eran 12 sacerdotes de esa orden, después un 13º, y después cuando llega la época de Jesús, a él se le pone como principal de toda la estructura de ellos. Pero observando los símbolos y la relación con todos ellos, Enoch es parte es sacerdote dentro de esa orden. Desde mi punto de vista, dadas las características y el aspecto histórico, Elías pertenecía a la segunda orden. En este caso, Moisés no tenía ninguna relación con los significados o relaciones que tienen que ver con sacerdocio, aunque él viniese de ascendencia levítica. Su hermano, en cambio, sí fue puesto en un sacerdocio. En consecuencia, Moisés no guarda una relación con este tipo de aspectos. Desde el punto de vista de líder, sí, ok, se podría decir que sí. Pero como antes estaba diciendo también mi padre, Moisés, se da a entender que Moisés no puede proseguir su misión y su trabajo había terminado. En ningún momento se da a entender
que él hubiese alcanzado cierto estado de conciencia. Simplemente cumplió una función esencial y a partir de ahí pues, hace su transición a donde sea que vaya a ir después. En el caso de Eliao no ocurre eso. En el caso de Eliao saben y hay testimonio que se fue llevado al cielo, lo fueron a buscar, como uno puede encontrar las descripciones en el libro de Yacer, en el libro de Yacer, que lo buscaron y nunca lo encontraron, ni otros manuscritos, ¿sí? Que no hubo manera de encontrarle. Y lo mismo se habla de Enoch. Se habla de que Enoch estuvo, halló gracia a los ojos de los dioses y fue llevado al cielo. Estuvo allá determinado tiempo. Cuando regresa, su hijo Metushalah ya estaba bastante grande. Le transmite toda esa información durante un año y al cabo de ese tiempo se lo vuelven a llevar. Lo mismo ocurre con el sumo sacerdote Melquisedec, que es hijo de Nir. Le dicen al padre, este muchacho va a ser seleccionado para ser llevado arriba y va a trabajar en las cosas de arriba, en el Gan Eden, en el paraíso. Y bueno, en este caso encontramos que hay ciertos personajes que siguen ese patrón, ¿no? Los eligen, se los llevan, los eligen, se los llevan. Pero en el caso de Moisés, lo que se encuentra es que él termina su misión, que era estrictamente aquí, una misión que nada tiene que ver con sacerdocio, que no es lo mismo que Enoch o Melquisedec, o esos sumos sacerdotes, o Elías o similares. Su misión no guarda ningún tipo de relación en absoluto con eso, sino es una misión que tiene que ver con libertar a un pueblo y darle leyes. Y mientras ellos son llevados arriba sin quitarles esta vestimenta que llamamos cuerpo, en el caso de Moisés dice que se le quita el cuerpo, o sea que él muere. Entonces, aquí hay dos estados o dos puntos que no compaginan dentro de un contexto, sea del cuerpo o del estado de esa persona, o sea de la misión que está ejecutando. La misión de Moisés no guarda nada que ver, o sea, no tiene ninguna relación con ningún sacerdocio. Tampoco tiene nada que ver con ese estado de conciencia al que llegó Enoch, al que llegó Melquisedec, al que llegó Elías y bueno, otros cuantos que fueron llevados con su propio cuerpo. Eso, por ejemplo, también tenerlo en consideración. Entonces, aquí nos hablan de dos, aunque yo he mencionado tres, también está Jesús 4 y habrá más. Por lo menos tenemos mención de que hay dos principales y hay un texto atribuido a Nicodemo donde literalmente dice, lo voy a poner aquí para que se discuta, para que debatamos sobre él, en el que dice literalmente, a ver, en el capítulo 26 del Evangelio de Nicodemo, dice, vale, que aparecen dos hombres cuando se está produciendo la resurrección de estas personas, cuando Yeshua iría al lugar donde están estas personas, en esa dimensión donde están sin su cuerpo, después de la crucifixión. Y dice que ven a dos tipos que llaman mucho la atención porque toman a estas almas y las llevan hacia arriba, los sacan, y encuentran que hay dos individuos ahí arriba, pero que todavía tienen cuerpo físico. Entonces les llama la atención y les preguntan ustedes quiénes son, porque ustedes se ven como humanos, sin embargo, ¿qué hacen aquí arriba? Y porque tienen cuerpo físico, todavía se les ve. O sea, esa apariencia o esa característica de que no han tenido el cambio que han tenido los otros. Entonces, dice el texto en el versículo 4, uno de ellos repuso, yo soy Enoc, que he sido transportado aquí por orden del Señor, y el que está conmigo es Elías, el tesbita, que fue arrebatado por un carro de fuego. Hasta hoy no hemos gustado la muerte, pero estamos reservados para el advenimiento del anticristo, armados con enseñanzas divinas y pródigamente preparados para combatir contra él, para recibir muerte en Jerusalén y para, al cabo de 3 días y medio, ser de nuevo elevados vivos en las nubes. Bueno, cualquiera puede decir, no, pero es que este es un texto apócrifo. ¿Y qué significa apócrifo? No, que es inventado. Ok, supongamos que es inventado. El texto debe tener miles de años, o sea, digamos, le atribuiremos que fue escrito por ahí en el siglo III, en el siglo IV. Vale. ¿Qué es lo que desde el punto de vista social nos está dando a entender? Que en el común cultural existía ya la noción entre las personas de esa comunidad o quien quiera que lo haya escrito, aunque se la quería inventar. ¿Por qué no puso a Moisés? ¿Por qué no puso a cualquier otro? Porque justamente se ciñe a un carácter cultural que es el hebreo, donde se considera que Elías ha de venir y donde se considera que Enoch
fue llevado en las mismas circunstancias y digan, bueno, si alguien tiene que regresar en esos cánones, pues lo más lógico es que sea Enoc. Entonces, reitero, si fuese que se lo inventa, se lo está inventando con base en una idea cultural o social donde está siendo muy específico al dar detalles que están en el libro de Apocalipsis, porque ¿de dónde tienes que sacar tú que tiene que ser Enoc? O sea, ¿qué hablaban entre ellos o qué pensaban entre ellos para llegar a esa conclusión ya en ese entonces? Entre las propias personas, aunque quisieran que se lo hubiesen inventado, porque lo que están diciendo es bastante específico y bastante claro. Y se queda evidente que para ellos Moisés no jugaba ningún tipo de papel en ese tipo de escatología o teología. ¿Sí? ¿Qué otro detalle hay por aquí? No sé si quieres hacer alguna pregunta al respecto. Más que pregunta, es comentario en realidad. Y este tema que hemos tratado en otros programas en relación a la idolatría a la Biblia, nos resta a nosotros la oportunidad de poder tener otras visiones que, como hemos visto cuando nos hemos abierto a leer lo que han satanizado como libros apócrifos, que en varios de ellos lo que encontramos más bien es una conexión con los textos oficiales o los textos bíblicos y una ampliación de ellos. Claro, en algunos casos, por la doctrina que hemos tenido, decimos no comulga, pero cuando ya se deja esa doctrina inflexible y se empieza a abrir al entendimiento de la letra, lo que está detrás de cada palabra y lo que puede llegar al entendimiento más sublime, en ese sentido, pues empezamos a ver conexiones. Y sin duda alguna, el detalle está como y tenemos esta prefabricación de idolatría al texto bíblico, a los libros de la Biblia, que hacenos cualquier cosa que se nos pone enfrente la rechazamos y no utilizamos el mismo principio que está dentro de la Biblia que idolatramos, que el apóstol Pablo nos dio, el cual nos dijo, escudriñadlo todo, retened lo bueno y desechar lo malo. Está bien. Lo que pueda contener hoy los libros oficialmente llamados en español Biblia, porque en griego, como tantas veces dice don Félix, es conjunto de libros, pero bueno, los libros oficialmente que se catalogan como la palabra de Dios oficialmente, está bien, perfecto, pero ¿por qué no tenemos esa mente de investigador y sumergirnos en los otros textos y empezar a ver aquellas cosas que conectan, que nos pueden ayudar incluso a aclarar o ampliar? De repente, no tomar las ideas desde el punto de vista apasionado y decir, miren, aquí está, miren, aquí dijo este escritor, y alguien puede decir, sí, pero eso no está comprobado. Pero ¿por qué no lo hacemos como dice Frederick? ¿Por qué no lo hacemos con una mente? Frederick no dijo mente de investigador, pero sí dijo, conozcamos, o sea, si pensamos en cómo culturalmente pensaba aquella sociedad. Aquí se está expresando algo que quizás era del común de esta gente, no de cristianos apasionados que siglos después desarrollan una teología en función a las herramientas que están únicamente concentradas en la Biblia, despreciando lo que la misma cultura de aquella época tenía como de repente como un denominador o como expresión oral o como expresión cultural o una idea común sobre un particular. Entonces, nada más esto, Freddy, ya que me diste el espacio, pero adelante. Estoy buscando aquí mientras estabas diciendo eso, porque, a ver, no lo encuentro. Hay un manuscrito, de hecho, de un maestro masón, no me acuerdo ahora su nombre. Lo tengo entre mis manuscritos, pero no logro encontrar de tanto que hay ahí. Pero él cita, y es curioso que incluso entre ellos mismos tampoco existe división al respecto, que consideran que Jesús debe regresar, ¿sí? Pero antes de que regrese, justo antes aparecen Enoc y Elías, que tienen que realizar una misión de reunificar el hogar y de exponer grandes mentiras. Así que aquí encontramos también otro punto, porque ellos, independientemente de lo que se pueda decir desde el punto de vista negativo, muchos de ellos, de los masones, les gusta recopilar información, manuscritos, y hay muchos textos al respecto. Entonces aquí tenemos otro punto. ¿Por qué iban ellos a querer mentir? Alguien diría, no, es que ellos quieren engañar. Pues, ¿qué ganan engañando con eso? O sea, sacan dinero, sacan partido de que en vez de decir Enoc sea Moisés, dicen, no, porque es que Elías y Moisés se le aparecieron a Jesús en cierto momento. Y supongamos que fuese así.
eso no significa que ellos sean los que van a aparecer al final. Por otro lado, es como cuando dicen el ángel de Jehová. Existen tantos. Aparte de que la palabra él ahí no aparece, parece un ángel de Jehová. Como si él tuviese solamente uno o dos. Tiene tantos, de la misma manera, el hecho de que aparezcan dos personas ancianas o barbas, ¿significa que tiene que ser Enoch y Elías? ¿Acaso no hay más personas ancianas con barba? ¿Sí? Solo ellos dos fueron fabricados con barba y con canas. Aparte de que el propio texto dice que Pedro estaba asustado y no sabía lo que estaba diciendo. Ellos acaso tenían una etiqueta aquí que decía, yo soy Elías, y el otro decía, yo soy Moisés. Si hubiese sido un católico, 3 años, 400, 500 años después, y hubiese visto una mujer hablando con Jesús, habría gritado, Virgen Santísima. Entonces, no es que le hubiesen dicho, somos Enoch y Elías. Él, porque lo asume culturalmente, dice eso, pero estaba muerto de miedo, solo vio dos ancianos ahí, fue lo que se le ocurrió decir. Entonces, aquí tenemos dos puntos. Por un lado, es lo que se asume culturalmente, ¿sí? Y por otro lado, lo que un texto puede referir explícitamente. ¿Qué más? Otro detalle ahí que hubiese... bueno, eso es lo que quería yo comentar Ok, respecto de eso. bueno. Don Félix, quisiera comentar algo de lo que Frederick, no voy a cerrar acá, algo de lo que Frederick aportó, don Félix. Yo voy a complementar y quiero resaltar de lo que dijo Frederick el tema del significado intrínseco de la palabra Elías. Si Frederick quiere repetirlo un momentico bien, si no el que tenga esto grabado o lo reciba, pues lo va a hacer. Freddy, ¿vas a repetir algo ahí? No, Elías en griego, Elaya, igual que Elías, o sea, la palabra Elías no existe, la palabra en hebreo es Eliahu, sí, que tiene un significado en hebreo. Pero lo interesante es que en griego, Elaya, sí, o Eliahu, es oliva o olivo, sí, relacionado con la aceituna. Entonces, esto también es interesante porque literalmente significa ungido. O sea, si tú buscas la palabra, a ver, yo la voy a buscar aquí para no, a ver. Dice Apocalipsis que había dos olivos, en griego dice duo elaya, ¿sí? O dos Elías, dos olivos. Fíjense, esa es la acotación que yo quería hacer al respecto. En griego, no es en hebreo tiene otro significado. Dios Bueno, está conmigo. En este caso es relacionado con el olivo. tenemos algunas cosas que aquí integrarnos y es que me trae a colación la aclaración de Frederick el tema de que si son 66 libros, de que los católicos tienen más libros y eso, y es todo curioso que quienes están manejando el tema de la Biblia sean los católicos con tantos libros y los protestantes con tantos libros. Es como si los chinos manejaran la historia de los colombianos o de los mexicanos. Curiosamente, aquí viene el catolicismo a decir que son tantos libros y vienen después los protestantes, después Martín Lutero a decir que son tantos libros. ¿Y cómo se meten en la vida ajena? En la historia de una nación ajena. ¿Cuántos son los verdaderos libros que deben conformar la revelación del Altísimo que nosotros la conocemos desde el punto de vista del griego, la Biblia? ¿Quiénes dicen que son apócrifos o no apócrifos? ¿Quiénes fueron los que dijeron y decidieron estos libros sí, estos libros no? No fue la nación de Israel. No fue la nación de Israel. Fueron romanos y después fueron descendientes de Martín Lutero en el sentido de su movimiento. ¿Y cómo hacemos entonces para aceptar que sí hay más libros de los que no acepta el protestantismo? Tan raro, ¿y dónde salieron? ¿De dónde salieron? Entonces, ¿quién dice cuál es la verdadera historia de Israel? Los israelitas, no los romanos ni los protestantes. Y le voy a llevar a colación un tema. Estando en Israel, un día entré por aquellas cosas a un lugar. Me asombró mucho la cantidad de textos y de libros organizados y desorganizados y en montañitas. Me fui hacia aquel personaje de allá
y le comenté y le pregunté de qué se trataba tanto texto. Esto es una biblioteca no pública. Y él me dijo, esta es la historia de nuestro pueblo. Y le dije, no solamente está en el Tanaj. Y me dijo, esa es la manipulación más famosa que habían convergido en Jamnia, argumentando que allá fue, y eso salió, los libros de aquí, fue de una manipulación romana y luego de una manipulación de llamada a los protestantes. ¿Qué es lo que veníamos hablando, don Félix? El hecho de que dentro de esas destapadera de ollas que va a ser Enoch y bueno, los dos olivos, Enoch y Elías, estaríamos hablando, como le dije, de la parte histórica del pueblo de Israel, de la parte, no solo de la corrupción como tal, sino también o sea, no la corrupción económica, financiera o la opresión social o las mentiras sociales, sino que la historia como tal, como ha sido adulterada, nuestra historia como humanidad y la historia de ellos particularmente como pueblo. Bueno, a mí me ofrecieron alguna ocasión formar parte del equipo de traducir a los idiomas más importantes el tema de la historia de Israel desde las bases israelitas, no desde las bases griegas, ni católicas, ni protestantes. Y había un personaje que estaba dirigiendo la parte financiera de ese proyecto si se llevaba a cabo. Y se llegó a una conclusión que se ve hoy en día. Usted no encuentra una Biblia traducida realmente por israelitas. Los hay mesiánicos que han sacado sus versiones y eso, que dejan mucho que desear. ¿Qué quiere decir lo que dijo alguien en esa reunión? ¿Y por qué tenemos que darle a conocer al mundo nuestra historia? Si nosotros mismos conociéndola ya andamos mal. Si nosotros mismos, desde el seno judío israelita, que conocemos cuáles sí son los libros y cuáles no son, y todo lo que forme parte de la historia del pueblo de Israel es de Israel. Aquí en estos países latinoamericanos nos enseñan la historia patria, lo que quieran enseñarnos, pero no sabemos la verdad de quién fue esos patrios ni esos héroes, porque todo es llevado hacia el idealismo para superar la parte patriótica. Pero la historia de Israel en sí, la historia de Judea, como dice en alguna parte de la Biblia, dice las crónicas. ¿Acaso no está escrito en las crónicas? Sí, pero muestre las crónicas. ¿Por qué no incluyen las crónicas? Ahí dice, está escrito en las crónicas de los reyes. ¿Y por qué no las incluyen? Entonces tenemos que cuando se vierte una escritura de Israel que no haya sido canonizada o enmarcada por los romanos o enmarcada por los protestantes, entonces la llaman apócrifo. Pero si entendemos que la palabra apócrifo no quiere decir que es nocivo, pero ese es un invento para decir una excusa. No los metemos nosotros, libros de la historia de esa nación, porque no nos da la gana, porque no nos conviene. Eso mismo hicieron los rabinos en el año 100 cuando sacaron el libro de Enoch. El libro de Enoch era muy conocido por la nación de Israel y de Judea. Formaba parte de la cultura de entonces. Fueron los rabinos en el año 100 en esa ciudad Jamnia que decidieron sacarlo porque los hacía quedar mal. Realmente se presentó que era Yeshua. Qué raro que solamente sacaron ellos ese libro, el resto los dejaron. Ya después viene Roma y compila lo que se le da la gana y vienen los protestantes y recortan como si fueran los propietarios de la historia de Israel. Bonito así. Y nosotros aquí en Israel, los que estamos metidos en este tema, apenas si nos sonreímos y decimos, ¿y qué podemos nosotros decirle a las naciones cuando tenemos esos dos topes ahí, dos frenos? Y la gente cree en esos dos frenos, que es el romano y que es el protestante. 66 libros. Solamente 66 libros cobijan la historia de Israel. Vaya, qué ironía. ¿Y por qué los católicos ponen más libros? ¿De dónde los sacaron?
Y los católicos también están quitando libros, porque los tijerazos que hubo a través de la historia, entonces los únicos que no son dueños de su propia historia son los israelitas. Pero sí son dueños de la historia de los israelitas las tijeras romanas y las tijeras protestantes. Qué cosa tan curiosa. O sea, el diablo siempre ha trabajado y metido la uña donde tiene que meterla. Y trayendo a colación lo que expuso Frederick del nombre Eliahu, Eli, él, el Altísimo mío, Eliahu. Él es el Altísimo mío, Eliahu. Jesús en la cruz dijo, Eliahu, Eliahu, lama sabachthani. Porque la traducción dice, me has desamparado. ¿Qué esperaba Jesús de quien clamó? ¿Por qué dijo, por qué me has desamparado? Según esa traducción. Ahora, retomando los apartes que trajo Frederick sobre los dos personajes. Ese día Pedro, el impulsivo, por costumbrismo dijo que esos dos personajes al lado de Jesús eran Elías y Moisés. Pero si Moisés no ha resucitado. Pero sí era Elías el otro, porque en el trayecto de la información Jesús sí habla de Elías y dice, él es el que había de venir. Y nosotros lo tenemos aquí en Malaquías, cuando dice, aparte de Elías, dice bien claramente, he aquí yo os envío al profeta Elías, Eliahu, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Cuál es la misión de él? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y haga la tierra, de herir la tierra con maldición. Esa es la traducción. De todas maneras, ahí resultó Elías que ha de venir. ¿Cuándo ha de venir? Pero va a venir. Va a venir. Con respecto a Moisés, el nombre de Moisés viene de la palabra entonces hebrea ahora, que es limshoah, sacar, Moshe, sacado de las aguas. ¿De cuáles aguas? De los egipcios. Entonces, la misión de Moisés acaba muerto, cuando muere en el monte Peor, allá, y su cadáver nunca fue encontrado, y mucho menos por el enemigo que quería ese cadáver para jugar con su ADN y los estragos que hubiera hecho en la humanidad si lo hubiera logrado. Entonces quedan dos personajes. Estos dos personajes son testigos. ¿De qué son testigos? A uno se lo llevaron Enoc, que significa el elegido, el delegado para eso, para eso, ¿cierto? Fue traspuesto, o sea, transponer la traducción, como quiera, fue llevado, fue abducido, se lo llevaron para otro planeta, gústele a quien no le guste, y allá, ¿qué hacen con él? Que él reciba en todos estos años, desde que él viva, mucha información y toda la información que se necesita de él para que continúe cuando venga Jesús. Porque hay quienes dicen que la mente es finita, y eso es una gran mentira. La mente es infinita. Si hemos de vivir eternamente, es porque la mente es infinita. Imagínense todo lo que ha aprendido ese personaje desde que se lo llevaron, Enoch. Él anduvo con ellos. ¿Por qué anduvo? Porque ellos lo designaron. Venga, síganos y mire todo lo que le vamos a mostrar, ¿cierto? Y lo vamos a sacar de este planeta. Y va a mirar cosas y las va a escribir para los entendidos, para los que realmente les interese, ¿cierto? Y las escribió. Ahora vamos a ver cómo las han traducido, porque si uno lo lee en hebreo a como lo han traducido, el esfuerzo que ha hecho el traductor a cada idioma es impresionante, porque hay muchas palabras ahí que ni siquiera forman parte del hebreo de ahora, porque el hebreo de ahora, hay hebreo Tanají, Sifutí, Mixoí, Clalí, y la gente dice, no hebreo, es hebreo. O sea, ahí el idioma hebreo está para quien necesite ciertas informaciones. ¿Sí? Ciertas informaciones. Y el hebreo actual tiene palabras extranjeras, cantidad.
O sea que cada vez aumenta más el recaudo de ese idioma llamado hebreo, pero es que hay distintas vías que ese idioma lo lleva a distintas informaciones, porque es que el pueblo israelita no fue formado para un juego, ni para jugar con él, ni para sacrificarlo, ni nada de esa cosa. Es un propósito de arriba. Entonces tenemos que el primer personaje que fue llevado, que queda testimonio que fue llevado, en lo poco que se sabe en esas escrituras que llamamos como la Biblia. Pero hay mucha información de Enoc, que no está ahí puesta por los trasquiladores y más por los mismos rabinos del año 100 que lo sacaron, ¿sí? Entonces, este personaje Enoc, ¿qué significa? Que es constituido, elegido, dedicado para lo que se le lleva. No se le llevó a irse a broncear en otro planeta, ni a pasarla bien, ni a andar con los angelitos y las angelitas tocando arpas. No, él se le llevó con algo objetivo, porque el imperio no es para subestimarlo. Hay una pregunta hace Alexandra Merced, dice, es decir que hay más libros en esos 400 años de silencio que dicen que hubo entre el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Mira, hay una cosa que es así, ¿cuándo suspende la historia? ¿Cuándo? El hecho de que entre Malaquías y Juan el Bautista no hayan escrito no quiere decir que la historia no siguió. Ahora, que no hayan escritos para vincularlos a la información que se necesita cuando de Juan el Bautista en adelante, esa es otra cosa. Pero hay escritos, tienen que haber escritos y los hay, porque la historia no ha parado. O sea, desde Malaquías entonces ya los israelitas no volvieron a vivir, no volvieron a desayunar, ni a almorzar, ni a comer, que es de la vida de los israelitas desde Malaquías hasta los días de Juan el Bautista. Tienen que haber reseñas y las hay, por eso digo, ¿quién paró hasta ahí el libro llamado Antiguo Testamento? ¿Quién dijo Antiguo Testamento? Si el Nuevo Testamento inicia cuando la Pascua última de Jesús, ahí inicia su nuevo pacto, pero no dice su Nuevo Testamento, porque el testamento es lo que delega un muerto. Es que lo han llamado Antiguo Testamento como delegado por un muerto, y un Nuevo Testamento delegado por otro muerto, pero Jesús habló de un nuevo pacto, él no dijo Nuevo Testamento. Ok, Frederick, ¿quieres comentar algo de la pregunta que hace Alessandra? Pero póngale el micrófono, conéctalo. Ahora sí, adelante. Desde Malaquías hasta Juan Bautista, bueno, por lo menos yo conozco de 4 libros que se les atribuye a los macabeos. Primera y segunda de Macabeos, que son los más populares, más conocidos, y después hay otros 2, que es tercera y cuarta de Macabeos. Es el periodo que comprende más que todo desde el periodo de Artajerjes I, las guerras con los griegos, hasta cuando empieza el control de los romanos en la región de Judea. Es un periodo ahí que comprende episodios históricos en relación a los conflictos que tenían los macabeos, mayormente con la vertiente esta seleucida que venía desde Antíoco III y Antíoco IV. Después algunas relaciones que hubo con los que vivían en lo que sería Gaza, que traicionan a uno de los macabeos. Después cómo se impone el gobierno asmoneo, perdón, el sacerdocio asmoneo, antes de que hubiesen puesto los romanos a Herodes I, y algunas cuestiones que tenían que ver con los griegos. O sea, desde el punto de vista de Israel, se abordan esos 4 escritos. Y en todo caso, Flavio Josefo, sí, que él estuvo durante las guerras judeo-romanas, él narra, por lo menos en 2 libros, que es Antigüedades Judías y las guerras de los judíos, todos esos episodios históricos relevantes. Incluso llega a hablar de cosas muy antiguas, aborda temas del libro de Génesis. O sea, él hace un resumen. Entonces, información hay, por lo menos en ese periodo que se llama, ¿cómo se dice? El silencio. No me acuerdo, sí, hay un periodo ahí que va desde Malaquías en adelante, que se escriben muchos manuscritos. De todas maneras, también están los textos de Esdras y Baruch, que hay otros. Baruch escribió por lo menos 2 textos
más, aparte del que está en lo que llaman deuterocanónicos. Esdras también escribió más, por lo menos 2 textos más. Bueno, hablando Hay de ese más. periodo, pero si uno se remite a hablar en sentido general, Moisés escribió muchos más libros. El libro de, perdón, ¿cómo se dice? Bueno, ahora se me fue el nombre, pero escribe muchos libros. Noé también escribe, Enoch, hay muchos más Jubileos, libros de los ibas a que mencionar, escribió. o el jubileos. Jubileos, exacto. El libro de Yacer, que se encontró en las Yacer, cuevas del correcto. Qumran. Aparte, en las cuevas del Qumran se encontró un montón de información de los textos que se escriben ahí, y después la cantidad de textos que se escriben en el periodo de Jesús y sus discípulos, porque él ponía a Tomás y a otro apóstol, que eran los de los pocos que sabían leer y escribir, a que fueran redactando. Simplemente ese tipo de cosas se perdieron en la historia, mayormente se quedó mucha mitología de los conceptos, pero personas creen que no se escribió nada en ese momento, sino 30, 40 años después. No es así. Tomás escribía en ese momento muchas cosas. ¿Sí? Mire, La cuestión sí, es que don a lo Félix, mejor no se hicieron copias o no dio tiempo de llegar. O sea, a Tomás lo matan cuando él no le dio tiempo de completar lo que se llamaría su evangelio, pero hubo otros textos. voy a hacer esta pregunta para que... Felipe escribió cosas impresionantes. Sí. Voy a hacer esta pregunta que hace Jesús Eloy, aprovechando que don Félix levantó la mano porque, bueno, le manda saludos. Dice, buenos días, ¿qué ha pasado con todos los escritos cortados y por qué no hay acceso a ellos? Pregúntale a las cruzadas y a toda la manipulación judía. Pero adelante, don Félix. Pues ya fue explicado antes. Yo estuve en un lugar donde todos esos libros están y tuve acceso. Lo que pasa es que quien entra en la influencia católica o en la influencia evangélica o protestante se ciñe a lo que entrega los romanos y lo que entregan los protestantes. Y ya como dicen que no hay más libros, entonces no hay más libros, pero ahí están. Ahí están. ¿Y por qué Frederick ha llegado a ellos? ¿Por qué yo he llegado a ellos? ¿Por qué muchos de nosotros hemos llegado a ellos en Israel? Porque ahí están. Ahora, si uno llega a traerle a los evangélicos o a los católicos esos libros, enseguida van a saltar, se van a erizar. No, eso no están canonizados, no nos traiga herejías y tal, y nos vienen a ofender a uno y dicen, bueno, listo, yo le traje 3 huevos más que están en la canasta y su religión no incluye esos 3 huevos, ese es el problema, usted que se queda sin comer huevos, pero nosotros no. Nosotros no dependemos ni de católicos, ni de evangélicos, ni de protestantes. Nosotros pertenecemos a nuestra propia historia. Yo una vez... Y tenemos acceso, y le voy a contar un tema así muy cortico. Dele. Cuando yo dirigía la Academia Naval Almirante Cristóbal Colón, en ese lugar llegaron historiadores a reconfigurar o replantear la historia de Colombia. Y el replanteamiento de la historia de Colombia, incluyendo a Cristóbal Colón, muy diferente a la clásica historia de Cristóbal Colón que la gente aprende. La gente no sabe que Cristóbal Colón era judío. No sabe que las primeras embarcaciones de Cristóbal Colón no fueron financiadas por la reina de España, que fueron financiadas por judíos tratando de escapar de la Inquisición. La gente cree que de verdad Cristóbal Colón iba a buscar a la India o a las Indias. Él sabía para dónde venía. Pero como esa es la historia que le cuentan a uno de niño, lo mismo aquí. Donde uno le llega a traer a un católico, a un protestante o un evangélico, algo que no esté en lo que a él le entregaron como patrimonio, si no nos acribillan y nos llaman de herejes y de todo, salimos baratos. Pero todos esos libros existen, todos existen. De hecho, cuando nosotros entre judíos e israelíes que conocemos de este tema hablamos, hasta decentemente nos reímos de lo que se les entrega a las naciones, porque las mismas naciones lo toman de nacionales, de romanos y de esto, pero si existen, quieren acceder a ellos, preocúpense por acceder, pero ojo, si quieren acceder tienen que tener en cuenta la prudencia para que no los vayan a apedrear los de afuera llamándolos herejes y todo. ¿Por qué? Porque como son apócrifos y ese nombre salió de Roma y salió de eso, entonces son apócrifos, ahí como quien dice no me meto. Y le voy a decir otra cosa, si a duras penas conocemos el Antiguo Testamento como está, y a duras penas conocemos el Nuevo Testamento, ¿a dónde vamos a tener para conocer más cosas si no podemos con lo poco que hay?
La Ok, mayoría ya de la para... gente vinculada a la Biblia ni siquiera conoce realmente la Biblia. La mayoría no la conoce. Conocen los apartes evangélicos y el Señor me proveerá y Jehová no sé qué, pero no conocen el trasfondo realmente de las cosas. No lo conocen. Entonces, de hecho, ¿a qué voy con esto? ¿Cómo será el juicio que estos dos personajes preparan para los israelitas al llegar a ellos si precisamente, uno de los fallos por los que tiene Israel, que pereció, ¿por qué pereció? ¿Por qué dejó de formar parte puntual del plan del Altísimo? Por falta de conocimiento. ¿Qué pasó con todo lo que se le dio? ¿No lo usaron? No lo usaron. Por eso no siguieron siendo puntuales, ni puntales, ¿cierto? Pero ahí como lo muestra Frederick, él conoce y conocemos libros desde Malaquías hasta Juan el Bautista. Luego es que el Nuevo Testamento empieza que en la última cena de Jesús, y de la cena de Jesús para atrás hay muchos años de Jesús. Y de la última cena donde empieza el tal Nuevo Testamento estuvo la historia de los romanos ya invadiendo a Judea 40 años antes de que Jesús llegara. Y antes de esa invasión sabemos cuántas otras invasiones. O sea, sí hay muchos escritos desde Malaquías hasta el Nuevo Testamento marcado en la tal última cena del Señor. ¿Cierto? Bien. Pero los hay, existen. ¿Sí? Ahora, que a ustedes les digan o le digan al mundo, Antiguo Testamento queda en Malaquías. ¡Ah, caracha! ¡Qué cuchillazo tan impresionante! Como quien dicen, hasta aquí llegamos. Y luego empieza el Nuevo Testamento preciso en el nuevo pacto que Jesús hace. Y luego de Jesús, no hay 30 años antes del Nuevo Testamento, no hay 30 años de Jesús. Claro que los hay porque no los incluye. Porque Muy no los bien. incluye. Antes de Juan el Bautista pasaron cosas y están escritas. Entonces el tema es que sí es cierto que está pasando en estos últimos tiempos, que no hay nada oculto que no será descubierto, ni hay nada desconocido que no se ha dado a conocer. Ya estamos en esos tiempos. Así es. Ya estamos en esos tiempos. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esta información? Es el tema. Como dices tú, Raza, ¿y qué nos sirve toda esta información? Pues si no sirve, no nos aboquemos a escudriñarla, si no nos sirve. Pero el objetivo es que si usted se entera, es como cuando entramos a una bodega oscura y hemos vivido ahí adentro solo tanteando, creyendo que lo que era un cuadro no era un cuadro, y entonces empiezan a encender luces. Eso se llama ser la luz del mundo. Empieza a encenderse luz, usted se da cuenta, en la medida que le van encendiendo luces, que esa bodega tiene lo que usted ni se imaginaba. Porque a oscuras nadie sabe lo que tiene esa bodega, pero en la medida en que viene el actuar de esa luz y que nosotros tenemos que ser descendientes de esa luz, ¿cierto? Es para los que están en esa bodega oscura. Quien se beneficie de ver las cosas que hay en esa bodega, pues su vida va a tener que cambiar, pero tiene que cambiar con un objetivo, formar parte de Cristo. Si usted no forma parte de Cristo, va a perder el tiempo. Amén. Bien, ya para cerrar entonces, voy a ir con las conclusiones. Conté una pequeña experiencia una vez que estaba buscando, me llamó la atención antes de incluso comenzar a ver toda la información que llegué de Don Félix. Yo estaba investigando sobre los gigantes y en eso en internet me encontré con unos artículos muy interesantes que mencionaban el libro de Enoch y yo dije, el libro de Enoch, ¿qué es esto? Entonces empecé a leer, a buscar y este artículo tenía bastantes pasajes del libro de Enoch. Y yo dije, bueno, pero esto se parece a lo que predica tal pastor. Pero esto se parece a lo que predica tal pastor. Entonces, un pensamiento me vino y este pensamiento decía, y es que tú piensas que ellos no conocen estos textos. Tú piensas que es revelación de ellos, ¿cómo lo conectan? No, ellos los conocen, pero no los dan al público. Y en ese momento yo dije, wow, dije yo, ¿por qué lo esconden? ¿Ya? Manipulación de la historia. Nosotros tenemos que entender qué pasa. Venía Don Félix y exponía la cuestión esta de Israel y toda la podredumbre que se va a destapar. Nosotros vivimos en Latinoamérica y pensamos que solo nuestros gobiernos, pensamos que solo en Honduras hay corrupción, que solo en Colombia hay corrupción, que solo en Guatemala, solo América Latina. No, señores, es el mundo entero. La historia de la humanidad completa está manipulada. Está corrupta y vienen más manipulaciones. Hemos hablado en algunos programas sobre el Blue Beam, que viene más, o sea, van a querer sacar
supuestamente las élites vienen con una nueva etapa. Van a venir como los santitos y los salvadores diciendo, nos han engañado. La historia de la humanidad no ha sido como nos han contado. Y es cierto, pero vienen con una nueva tergiversación. Entonces, ¿qué ha pasado, mi gente? Nosotros tenemos que entender que la historia toda, Morazán, Bolívar, Cristóbal Colón, Jesús, los textos bíblicos, la Segunda Guerra Mundial, todo ha sido manipulado, todo está adulterado. A nosotros nos han programado mentalmente desde chiquitos para que creamos lo que las élites de los países y las élites globales y las élites religiosas quieren que creamos. Entonces, ¿qué ha pasado con todos esos textos? Pues bueno, muchos tuvieron que sacrificar sus vidas en favor de contar la otra parte de la historia. Esos textos los tuvieron que esconder en vasijas, los tuvieron que enterrar. Vino la persecución tanto dentro del pueblo judío, vino la persecución romana, vino la persecución luego de la iglesia, donde a muchos los catalogaban de herejes, los quemaban, los mataban. Si escribías un texto y no era acorde a la conveniencia de la curia católica, entonces te mataban. Te apedreaban, te asesinaban, mandaban a traer toda la literatura y en plazas públicas las quemaban para que la gente le quedara de experiencia que el próximo que iba a ser quemado iba a ser él, no el libro. Manipulación tremenda en toda la historia. Don Félix. ¿Qué se puede esperar de un imperio si no es acabar con toda evidencia que lo desenmascare? Qué curioso que a la nación de Israel la hicieron dividir en dos. Qué curioso que a la nación de Judea le metieron una religión llamada judaísmo, como si a los judíos se les hubiera delegado lo que se les delegó a los levitas. Qué curioso que esa nación haya sido acosada, invadida, tratado de destruir, y todo el incesante interés que hay en acabar con los judíos. ¿Por qué razón? ¿Qué tanto daño le hacen los judíos al mundo? Así es. Bueno, yo tengo que cerrar. Es un interés que viene de Satanás. Entonces, para poder librar la carga sobre la nación de Israel, los primeros que van a hacerle juicio a ellos son Enoc y Elías. Así que toda la información. Ahora, ¿de qué le sirve a la gente ahorita en adelante, de ahora en adelante, saber qué son Enoc y Elías? ¿Solamente para llenar un intelectual? No. Un intelecto. Se le está informando, ¿es para qué? Para ver si se animan a formar parte de ese cuerpo u organización llamada Cristo. Si se animan a formar parte de Cristo, van bien. Si no entran a formar parte de Cristo, se quedan. Amén. Amén. Bueno, nos despedimos entonces. Esto es para crecimiento interno. Como dijo Frederick, el olivo representa esa confianza, esa integración con el uno, esa paz que debemos de tener. Y conociendo todo esto, por eso se nos ha derramado toda esta información. Por eso en estos últimos tiempos la información sigue fluyendo. Don Félix. El olivo representa al universo. Perfecto. Así que es la integración con el universo. Nos vamos, nos despedimos. Gracias por acompañarnos. ¿Por qué no está el libro de Enoc? Sencillo, porque revela a Jesús de una manera tan espectacular como ningún libro del Antiguo Testamento lo pudo hacer, en esa expresión tanto de lo que iba a ser, de lo que hizo y de lo que viene a hacer. Ningún libro del Antiguo Testamento revela lo que Jesús viene a gobernar, cómo viene a gobernar, cómo será su gobierno, cómo será la paga para todos aquellos que piensan que se van a burlar de la justicia. Todo eso lo revela Enoc y por eso lo cortaron los judíos. Nos vamos. Gracias, Freddy. Gracias, don Félix. Feliz mañana. Esto fue Verdades Ocultas y será hasta el próximo mañana martes con Frederick y por supuesto el próximo lunes con don Félix Goodman. Bendiciones.